Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida. Cambiando de tema. Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Cambiando de tema. Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diferente aquí en las mañanas de Radio Martí. Y hoy sí vamos a hablar de dos temas, porque mi invitado cambia de tema precisamente en este programa, porque vamos a hablar de plantados y también vamos a hablar de Miami Power Team. ¿Qué es Miami Power Team? Bueno, pues más adelante, porque aquí pongo la alfombra roja para recibirlo a él, un gran amigo, excelente persona, Miguel Sánchez. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Tú estás muy vinculado con los plantados, esa historia de estos presos que se plantaron precisamente en las cárceles cubanas, pero tú eres hijo de uno de los primeros plantados. Primero que nada, es importantísimo que el pueblo de Cuba y las generaciones estas nuevas que el régimen le impidió que conocieran la historia real, verdadera, y que sepan y conozcan que existieron unos hombres que fueron titanes, son titanes porque aún viven entre nosotros. Y desde el primer comienzo de la revolución tomaron una opción que era quedarme aplaudiendo el sistema, irme del país o enfrentarme a él. Y estos hombres comenzaron primero así, enfrentándose al sistema de frente. En el caso mío, voy a hablar de mi padre, Nerín Sánchez Infante, era el capitán del ejército rebelde, y en aquel comienzo de la revolución, pues efervesciente todo, se apoyaba a la revolución, pero se traicionó la revolución y los primeros que supieron eran los que estaban dentro de la dictadura. En aquel tiempo no era la dictadura, comenzaba la efervescencia de la revolución y mi padre pues ya sabía lo que estaba pasando y opta por no seguir en el ejército. En vez de irse del país o quedarse de capitán, se alza en el Escambray con una guerrilla y se alza, caen presos después. Cuando caen presos, ahí es cuando comienza el concepto de plantado. Al principio no, al principio caen y lo llevan para la cabaña solamente para coger datos y cosas y lo insertan en Isla de Pinos, que tenía el presidio político, y eso era desde el gobierno de Machado, no es que lo construyó la revolución. Y ahí empieza la cuestión esta de los presos, y en el año 64 hacen un plan de trabajo forzado que se le llama Camilo Cienfuegos, aunque anteriormente habían tratado de hacer otros planes de trabajo forzado, pero no como este, que sí ya era una cosa que era más organizado, y era a la fuerza. La fuerza quiere decir trabajas o trabajas, porque era a punta de bayoneta clavada en la espalda, en los muslos, te tiraban tiros, había que trabajar. En el año 64 se implementa el plan. El primer plantado, el primer hombre que dice no trabajo, que no trabajó de verdad, Alfredo Izaguirre Rivas. Al otro día, Adolfo Rivero Caro, y al otro día mi padre Onirio Nerín Sánchez Infante. Estos fueron los tres prisioneros políticos en la historia. Había más de 15,000 presos en la Isla de Pinos que plantan, o sea, no trabajo, plantar al trabajo, y de ahí sale después la palabra plantado, pero es plantar al trabajo, no trabajo. ¿Qué pasa? Que en uno de los libros de Valladares dice que estos tres prisioneros políticos estuvieron aislados casi un año. Y con ellos fue que comenzaron las torturas más fuertes. Empezaron las gavetas, empezaron las tapiadas, la mojonera. Las tres cosas hay que mirarlas para entenderlas. La tapiada era una celda de quizá 4 o 6 pies de ancho, pero la parte del frente, esa celda que uno conoce como celda, estaba tapiada, o sea, había un pedazo de metal y un huequito que cabía un plato. Y por el otro lado, que se supone que hay una ventana, tampoco había ventana, o sea, tapiado, estás encerrado en una especie de cuarto de concreto, a oscuras, y a veces te quitaban hasta el agua para buscar la manera de cómo doblegarte. Eso era tapiado. Y después estaba gaveta, que era una celda de 18 a 24 pulgadas que cabía un hombre de pie. Entonces era de 7 pies de alto y 6 pies a lo largo. O sea, cabían 3 o 4 personas de pie. Era imposible casi caer al piso porque te impedían los lados. Y el que estaba al final casi siempre pues caía al piso. Imagínate tú 3 hombres en calzoncillos o desnudos, llenos de sangre, porque para caer ahí era a través de una golpiza férrea para doblegarte, porque tenías que trabajar, y al no trabajar te llevaban a todos estos extremos infrahumanos, y el que caía en el piso de estos 3 o 4 hombres, tú hacías pipi y caca. Imagínate el piso, Dios cómo mío. Estaba, y cómo tú entonces te sentías mal de tu compañero, tu hermano,
que estaba en el suelo golpeado, ensangrentado y aparte orinado y todo sucio. Entonces tú cedías y te caías también al piso para que tu amigo, tu hermano estaban y te levantara y tú cogieras su posición. Esa era la gaveta. Y después está la mojonera, que como lo dice la palabra, todas las aguas albañales de los soldados y de los presos y de los que vivían allí iban para un pequeño laguito. Imagínense esa pudredumbre de orina y caca, todos revueltos, y los metían ahí a la fuerza con unos palos largos tipo horquetilla para limpiar el fondo, para sacar la hierba. Realmente era para humillarlos, era una manera de castigarlos, porque cómo tú vas a sacar la hierba en esa pudredumbre. Y después de ahí caías y lleno de todos esos excrementos, te metían en una celda de nuevo y te quitaban el agua, pero no los doblegaron, por eso eran plantados. Y después de eso hubo un tiempecito, hasta el año 67 fueron uniéndose 21 hombres más y llegaron a haber 24 plantados originales. Y hubo un grupo bastante grandecito que trabajaba despacio, hacía resistencia. Trabajaba, pero trabajaba despacio, hizo resistencia. Y es importante mencionar que no es que todo el mundo trabajó. El grupo de 24 plantados primeros no trabajó, dejó de trabajar, y este otro grupo que estaba después, que cierran la isla en el año 67, todos se unen y plantan de nuevo, pero al principio hubo un grupo que hizo mucha resistencia. Y además en esa historia tú juegas ese papel fundamental, como me has contado, porque tú fuiste clave para poder conocer mucho de lo que estaba sucediendo dentro de esas cárceles cubanas. Mira, desde que yo nací no tuve padre, hasta que yo salí de Cuba con mi padre, que yo tenía 19 años, el año 1979. Ya tú eres un hombre. Ya era un hombre formadísimo. ¿Qué es lo que pasa? Al principio era muy difícil que a estos prisioneros políticos plantados por su rebeldía y heroísmo le dieran facilidad de tener visitas. El castigo era no ver a la familia. Y, por ejemplo, había que doblegarlos en el uniforme, por ejemplo. Vamos a suponer, el uniforme era el color caqui, sí, que era el uniforme que usaba el gobierno de Batista anteriormente, y el prisionero regular usa el uniforme azul. El plantado era mi uniforme, era preso político. Yo soy un prisionero de conciencia. El gobierno, al no querer que exista el preso político, le daba el uniforme azul como una forma de rehabilitarlos. Aquí en Cuba no existe un preso político. Todos son elementos antisociales, criminales. Entonces el preso político de conciencia lucha, hace huelgas de hambre y de sed, se planta, se pone en rebeldía para no ser un preso de estos que quieren ellos que sean. No soy preso común. Yo no visto de azul. No acepto la rehabilitación. La rehabilitación era, mira, en vez de 20 años, si te rehabilitas, que aceptas, coges el uniforme azul, empiezas clases de rehabilitación y entonces ya empiezas a trabajar, que te es factible, pueden venir tu familia a visitarte, salir de visita, en vez de los 20 años te vamos a dar 5 años. O sea, era una opción factible para cualquier persona, pero el plantado decía, no, yo no me doblego, no acepto ningún trato con ustedes, y prefirió quedarse 10, 20 y 30 años presos, plantados, y no aceptó los planes, porque los planes a todos se lo dieron, planes de rehabilitación. Eran más de 30 y pico mil hombres, presos políticos, y mira, no doblegaron a este grupo de plantados. Entonces, al no aceptar la rehabilitación, están en calzoncillos, porque te quitan el uniforme, sí, pues me quedo en calzoncillos. Después está la forma que veníamos nosotros como familia, la madre, el padre, a visitarlo, y esa era otra función. Le quitaban el uniforme el día antes de la celda y le ponían el azul, el uniforme del preso común, el que roba, el que mata, ¿no? Y ellos decían, no, cámbiate, que ahí está tu madre, cámbiate, que ahí está tu tío. No, ese no es mi uniforme. Ah, bueno, ese es el que hay. Pues no veré a mi familia. O sea, no me veían a mí como hijo, ni a su madre, ni nada, porque su uniforme era plantado. No podían denigrarse ellos y vestir el uniforme de preso común. Por lo tanto, no veían a la familia. Entonces era una posición muy férrea, sí, muy vertical. Entonces, bueno, pasaron los años y fui creciendo dentro de este grupo de gigantes. Mi padre pensó siempre en que el gobierno me podía adoctrinar como a todos los demás, la adoctrinación esa que a todo el mundo nos dio, pero que yo conociera la historia. Entonces, pues me fue presentando ahí ministros, comandantes de la revolución, ministros de la revolución, y fui conociendo filósofos, escritores. Ahí conocí a Jorge Valls, conocí a Luis Gutiérrez Menoyo, conocí a Huermato, conocí a una cantidad de personas que me formaron el criterio mío como política y me dio una visión extraordinaria, una oportunidad que estaban sacando una información que era necesaria que el mundo supiese que habían matado a un preso, habían pasado cosas horribles y ese día había que sacar la información. Las cartas las hacían en un papel que le llamaban papel cebolla, finito,
chiquito, y los presos escribían con una letra muy pequeñita y la enrollaban como si fuera la mitad de un cigarro. Fíjate. Y entonces con las bolsas de galletas, ese nylon, le daban la vuelta y con un fósforo o algo lo azotaban y quedaba cerradita la mitad de un cigarro. Imagínate, una cartica encerradita que le llamaban balitas. Entonces alguien ahí tenía esa balita que tenía que salir al exterior. Estaba mi abuela y un tío, y yo tenía en aquel tiempo 12 años de edad. Yo estaba en una esquina y se acerca un preso de espalda a los guardias y le dice a mi padre: Merín, tengo esto que tiene que salir. Y miraron para atrás y estaban los guardias que sabían que ya había la noticia. Está ahí, alguien la va a sacar. Y empezaron a revisar a las mujeres por un lado, los hombres para otro, revisando como locos, todo el mundo oraba y todo. Y entonces yo estaba de frente así y se puso en un ángulo mi padre y me abre la boca. Abrí la boca y me metió la balita esa en detrás de las encías acá atrás. Y pues ese día salió la correspondencia. Yo no supe qué hacer. Bueno, llegué a la casa, lo guardamos. Después supimos, un preso vino a recogerla. Era una carta que tenía que salir al mundo. No sé si era la muerte de Pedro Luis Boitero. Era algo muy grande que yo no sé realmente cuál fue. Ahora, después de eso, ya me convertí entonces en mensajero del presidio político. La familia sacaba las cartas. Todo preso le daba una balita a la familia. Mira, para mamá. Pero lo mío era la cosa de que tenía una fuerza que era para las prisiones. Venía un preso a mi casa, la recogía y eso seguía para otras prisiones. O sea, lo que era la correspondencia entre prisiones. Después me enteré que yo estaba sacando copias de libros, que hoy son libros, hoy el libro de mi papá, que se llama Los Plantados, el libro de Hugo Hermato, que se llama Cómo llegó la noche, el libro de Valladares. Esos libros que están hoy en el mundo, que se conoce la historia, orgullosamente los saqué yo de la prisión. Y entonces pues ya Hugo Hermato tuvo una situación una vez que se sintió muy mal de que fueron a ver a la padre de Hugo Hermato y era una señora de la seguridad del Estado que falsificaron la carta, la letra de Hugo Hermato y se la llevaron al padre de Hugo Hermato en Manzanillo Oriente. Y el padre pensó, era la misma letra, decía: papá, llévasela, tú sabes quién. Imagínate tú, el viejito, ¿a quién se la voy a llevar? Claro. Entonces lo hicieron pensar a tú sabes quién. Y ese quién era una persona muy implicada, Hugo Hermato, que la seguridad andaba buscando hace años y no lo había encontrado. Y el pobre anciano le dijo: Goncho, ¿quién es el único que puede saber? Pues fulano es el que conoce las cosas de Hugo. Y va a la casa de esa persona y después se va presa a la persona. Wow. Todo el tiempo él Un estuvo señuelo. ahí está, él estuvo muy dolido todo el tiempo con que la seguridad del Estado le hizo decir que él, sin saberlo, ignorantemente, cómo llegó. Su hermano estaba después estaba enfurecido en prisión, cómo habían hecho eso con su padre. Entonces ahí decide él que sus cartas solamente iban a ser sacadas por una sola persona y que su familia, que estaba en Costa Rica y estaba acá en Estados Unidos, tenían que saber quién era la única persona autorizada. En ese momento, mi papá dirigía un grupo en la prisión que se llamaba Los Juramentados. Eran todas las que habían luchado con la revolución y se habían opuesto, hicieron un grupo que se llamaba Ejército Rebelde Juramentado. Era un ejército que existía en las prisiones, Los Juramentados, le llamaban, un grupo secreto que existe en Cuba aún todavía, y que un día ojalá que se levanten y un mensaje a esos que juraron un día serle leales a la patria. Este es el momento, ¿no? Y esos juramentados estaban dirigidos por mi padre en la prisión. ¿Qué es lo que pasa? Que habla con mi padre, su gran amigo, y le cuenta. Entonces la única manera, bueno, yo acababa de estrenarme yo de mensajero, aquella carta que saqué y otras cosas que yo estaba sacando, y dije, bueno, mi hijo Miguel es el que está sacando. Pues entonces, como Hugo Hermato me conocía y mi papá buscaba la forma de que estos hombres hablaran conmigo de la historia, entonces pues yo siempre estaba preguntando y Hugo Hermato me contaba de Camilo Cienfuegos. Y yo siempre tenía esa cosa, por ejemplo, que Camilo Cienfuegos, ¿por qué hay que llevarle la flor? Y entonces me contaba que verídicamente Camilo era un hombre extraordinario, era un hombre excelente y que a Camilo lo habían matado, que no era que se había caído. Entonces yo dije, ¿cómo va a ser? Esas cosas que... Y yo llegaba a la casa, imagínate, como tú y yo, todo el mundo pensábamos que lo mismo, la historia, Camilo se cayó mal. Para mí era cosa importantísima enfrentarme a esos hombres y conocer la historia de nuestro país, ¿no? Y entonces Hugo Hermato me explicó, y necesito que tú me ayudes. Sé que eres un niño, pero sé lo que estás haciendo. Quiero sacar a mi familia y con mi correspondencia contigo. Perfecto. Entonces empecé a sacar las cartas de Hugo Hermato y me convertí en la única persona. Había otro preso, Wilfredo Martínez, que era el que ayudaba a sacar las cartas de las celdas y de una celda para otra celda para que llegara a mí cuando Hugo Hermato no tenía visita que coincidiera con la de mi padre. Después yo era uno de los muchachos que más visitaba a los presos, por eso también era más factible para ellos, porque después ya yo de 16 años
a los 19 yo estaba becado, Sí. entonces estaba en una beca. Ujú. Al estar en una beca me era más factible porque al principio me fue más difícil porque el director de la escuela no me dejaba salir. Cada vez que yo le decía que tenía que ver a mi papá, no me dejaba salir. Y los hijos como yo, que éramos becados, al contarle esta historia a nuestros padres, ellos hicieron una huelga de hambre. Y la huelga de hambre, queremos ver más a menudo a nuestros hijos que ustedes le dicen que no vengan a ver. Entonces ganan la huelga y entonces nos dan visita cada 2 meses. Lo hacen en primer lugar no sino para con nosotros lucir una revolución benévola, mira qué buenos somos, Sí. porque eso eran las cosas que nos decían, mira, Sí. queremos que ustedes vean a su padre y la revolución es buena. Ese era el objetivo verídicamente. Pero entonces eso yo lo utilicé, o lo utilizamos todos, que yo podía sacar las misivas entonces cada 2 meses. Entonces me convertí en sacar las cartas, tuve 2, 3 contactos, que no puedo decirlo nunca, que se salían para el periodista aquí en Miami, en el diario Las Américas. Después salía otro por otro lugar para Costa Rica y otro que es un poquito más para acá. Bueno, la manera que se sacaban las balitas esas, por todos esos años, estuve sacando todas esas páginas hasta que se convirtieron en libros y hoy son historias y hoy son gritos de la historia donde se contó con la grabación esa escrita a pulso del hombre que lo sufrió, el hombre que conoció a Quiña, a Pedro Luis Boitela, a los mártires, los que murieron. Entonces, esas historias que salieron al mundo. También salió una cosa que pasó en el año 78. Ujú. Bárbara Walters y un grupo de personas empiezan a hablar con Fidel Castro. Entonces Fidel Castro quiere lucir bien y da un indulto, un perdón a los presos políticos y hacen un comité aquí en Miami que se llama Comité de los 100 y negocian la libertad de los presos. Pero Fidel Castro, que quería quedar ante el mundo, que era bueno, parece que ya venía la parte esa de luchar con Estados Unidos y quería lucir bien, y entonces libera a todos los presos. Se pueden ir y todos están indultados. Él no pensó que hubo un tipo de hombres como estos que te digo ahora, dentro de los plantados, 138 plantados firman una carta conocida con la Carta de los 138, que se niegan a salir en libertad porque sus principios eran innegociables. O sea que un hombre que lleva 15, 20 años preso, si te dan la libertad para irte para Estados Unidos, Sí. déjame decirte, no es para Rusia. Es O sea que un exilio. 3,000 y pico de presos lo aceptan, Ujú. pero hubieron 138 que no lo aceptaron. Tú dices, bueno, si la libertad es libre y para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque habían sido negociables. O sea, sus principios eran innegociables. No Ujú. se podía negociar y con nadie de un exilio, con el exilio de Miami, el grupo que no era un aprobado por la cuestión patriótica Sí. nuestra, entonces prefirieron quedarse presos porque sabían que era una maniobra que Fidel Castro estaba utilizándolos a ellos. Se quedaron presos. Castro no pensó que existía esa posibilidad. Y segunda, que esa carta saliera al mundo. Esa carta dice, nosotros los firmantes hicieron una carta y firmaron 138 presos, entre ellos está Hugo Matos, aquí está Napoleoncito, aquí está Servando Infante, está Angelito de Fana. Entonces esa carta, Hugo Matos me la entrega a mí en una de las visitas, sale la balita esa en mi persona y la pude mandar a la familia de Uber. Ujú. Entonces ellos fueron a una persona específica del gobierno y el presidente de Costa Rica le manda una visa a Cuba de esos 138 presos con la familia. Cuba no pudo decir que no, porque la carta ya del mundo la conocía, y entonces así fue como salimos nosotros para Costa Rica y después vinimos para aquí. Después que llegué aquí, por ejemplo, hace 20 y pico de años, creé el concepto de plantados, empecé a hablar de los plantados. Ujú. Había unos cuantos presos plantados de los que están acá que aún no habían salido. Sí. Entonces mi papá imprimió aquí el libro que se llama Los Plantados. Hizo una página que se llama losplantados.com. Ahí Ujú. desde hace 20 y pico de años recolecto datos históricos para el hoy y el mañana, que son los nombres de todos los presos políticos que existieron en Cuba. Hasta ahora tengo 35,000 nombres con número de presos, causa, cuántos años fueron presos. Increíble. Tengo todos los que lucharon contra la dictadura desde el 1 de enero del 59 para acá, por fecha, todos los que se alzaron en las montañas, todos los que hicieron algo por derrotar la tiranía, todos esos nombres Ujú. están ahí. Tengo todos los que fueron fusilados, todos los que fueron asesinados, todos los muertos en combate. He sacado libros, por ejemplo, como de Enrique Encinosa, que escribió sobre la guerra en el La Escambray, guerra en el Escambray, sí. y hay varios libros así. Entonces, colecté mucha información de datas que ya existían en el libro y entrevistas que he llevado todo este tiempo en mi vida
tranquilito, grabando para un día que se conozca toda esta historia. Y en esa página está la historia esta que estoy hablando, y ya después empecé con la página losplantados.com y la convertí en un proyecto porque sí vi que era necesaria hacerla crecer y llevarla a Cuba como proyecto. Entonces ya sí la registré como organización sin fines de lucro, y entonces se llama Proyecto Los Plantados. Entonces pues me reuní con todas las organizaciones de presos políticos plantados en Estados Unidos para tener más fuerza y que todos los presos la apoyaran. Invité al hijo del primer plantado de Izaguirre, Alfredo Izaguirre, que se llama igual, un joven abogado, que se hiciera parte de la fundación. Entonces estamos dirigiendo los hijos de los dos primeros plantados. Entonces, pues todas las organizaciones se hicieron parte. Tenemos organizaciones de Miami, de Puerto Rico, de Texas, de Nueva York, New Jersey. Todas las organizaciones de presidio político son parte de la organización. Todos los presos de esos 24 originales que plantaron, quedan 9. Esos 9 pues son parte, y todos los demás prisioneros plantados que viven en Miami y sus familias son parte de la fundación. Algunos historiadores que lo hemos invitado para escribir. No es con fines políticos, aunque es política al fin, pero no es con fines de política, sino de historia, Por de que supuesto. recoger la historia, que no se borre esos hechos que sucedieron. Entonces, dentro del proyecto también estaba llevar la palabra plantado al diccionario de la lengua española, y ya lo presentamos en la Real Academia. Está en el departamento del léxico, donde la palabra plantado es una posición férrea, estoica, vertical, sin claudicación. Y lo otro era la canción que se hizo a los plantados, que la escribió y la hizo Raúl del Escuadrón en el tiempo que él vivía en Cuba. Y entonces pues le invité que viniera a mi casa y conociera a estos plantados. Cuando él conoció a estos plantados, y mira, estos son los 9 sobrevivientes de los primeros 24 hombres que no trabajaron a la fuerza, y le hicieron la historia, y entonces se fue motivadísimo con la historia para Cuba y escribió la canción. También se está haciendo un monumento a estos hombres, que ya se comenzó, que es el rostro de José Martí, y en la cara de Martí van a estar los 24 caras de estos plantados, porque Martí fue el primer prisionero político cubano, y en la isla de Pino. Y en esa misma isla de Pino es donde nacieron los plantados, es donde se torturaron los plantados. Y ahora van los turistas a Cuba, a Isla de Pino, y solamente enseñan en una celda donde estuvo Fidel Castro. Pero no cuentan que en las demás galeras estuvieron estos hombres. Y tampoco cuentan que en esa galera con Fidel Castro estaba Chanes de Armas. Y Chanes de Armas, 30 años cumplió en prisión, comandante de la revolución, que estaba con Fidel Castro y Raúl Almeida preso ahí en esa misma galera, desembarcó en el Granma, atacó el cuartel Moncada, y un día dijo, yo no, esto es una traición, Fidel, yo no luché por esto, y le metió 30 años de prisión, pero esa parte no la cuentan. Así es, y aquí se la contamos, increíble, el tiempo vuela, Miguel Sánchez. Quiero agradecerte este primer programa que hemos hablado de los plantados, pero siga con nosotros en Cambiando de Tema, porque en un próximo espacio vamos a hablar del otro proyecto que tiene Miguel Sánchez, que es el Miami Power Team. Gracias como siempre, y siga con nosotros en Cambiando de Tema. Jaime Admiral y Ariane González. Hay hombres que saben del dolor y del horror que la tribulación logró traer un día. Hay hombres que la oscuridad cubrió su piel, amarga ayer, venganza cruel y no amanecía. Y pretenden hoy borrarlos de la historia, e ignorar su gloria, y por siempre serán los plantados. El miedo haciendo estragos, pero el valor como una flor floreció en sus manos. Los plantados quisieron doblegarlo, pero más fuerte fue la resistencia cual heraldo. Los plantados, negados al trabajo más forzado, estos soldados soportaron la tortura y se plantaron. Dedicado a los 24 presos políticos plantados al trabajo forzado. Alfredo Izaguirre de la Riva, Emilio Adolfo Rivero, Onirio Nerín Sánchez, Odilio Alonso, José Barona, Heriberto Bacallao, Gregorio Ariosa, Ernesto Toledo, Carlos Moreno, Ricardo Vázquez, Israel Abreu, Pedro Luis Boitel, Servando Infante, Enrique García Cueva, Ramón Lescano, José Piloto, Orlando Almanza, Antonio Vigo, Roberto López, Ricardo Rangel, Julio Reyes, Antonio Rodríguez, Juan Pérez, Roberto